Grupo 2 de Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica Salesiana presenta Línea de Tiempo de las Revoluciones, las cuales se presentarán por color: con celeste, la independencia de Estados Unidos; amarillo, todo junto; verde, Revolución Francesa; naranja, Revolución Industrial. 1763. Finaliza la Guerra de los 7 años entre Gran Bretaña y Francia. 1773. 16 de septiembre. Se produce el motín del té de Boston. 1774. En Estados Unidos se reúne por primera vez el Congreso de los Colonos contra la servidumbre a Londres a favor de una patria independencia. En la Revolución Industrial se hace la primera máquina de vapor por Boulton igual. En la Revolución Francesa, Luis XVI asume el trono de Francia al lado de su esposa María Antonieta. 1775. Estados Unidos. El 19 de abril, tropas inglesas salen de Boston para impedir la rebelión de los colonos. Según un Congreso Continental en Filadelfia, empieza a asumir las funciones del gobierno nacional, nombrando a 14 generales y autorizando la invasión de Canadá. En junio, los ejércitos se encuentran en Bunker Hill. 1776. Estados Unidos. El 17 de marzo, el general británico William Howe se rinde y evacúa Boston. El 2 de julio, el Congreso resuelve que las colonias unidas deben ser estados libres y soberanos. El 4 de julio se aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. 1777. En octubre, el ejército británico se rinde de Saratoga. 1778. En febrero, Francia entra en la guerra apoyando a los colonos. 1779. España entra en la guerra colaborando con los colonos. 1781. Sitio de York. Tropas británicas al mando del general Charles Cornwallis son rodeados en Virginia. 1782. Los españoles recuperan Menorca a los ingleses. 1783. El 3 de septiembre se firma el Tratado de París o Tratado de Versalles entre Gran Bretaña y Estados Unidos, poniendo término a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 1784. Primera telar mecanizado. 1787. Se firma la Constitución de los Estados Unidos. En Francia, la crisis agraria, comercial y financiera era total. Una convocatoria a la Junta de Nobles para estudiar una solución. 1788. Se convoca a los Estados Generales. 1789. Los Estados Generales fracasan. 20 de junio. El tercer Estado decidió abandonar las reuniones para formar por separado una Asamblea Nacional que juró no descansar hasta dar a Francia una constitución. 1790. Se promulga la Constitución Civil del Clero. 1791. Proclamación de la primera Constitución de Francia. La familia real intenta huir del país, pero es descubierta y apresada. 1792. Austria fue el primer país en enfrentarse a los franceses. El 24 de septiembre se proclamó la República. En 1793, en la Revolución Francesa, el 21 de enero fue ejecutado Luis XVI. El 16 de octubre se ajustició a la reina María Antonieta. 1794. Cae Robespierre y sus seguidores, quienes son guillotinados. En 1799, el 9 de noviembre, Napoleón Bonaparte dio un gran golpe de estado que puso final al directorio. 1829. Locomotora de vapor, primera línea férrea entre dos ciudades. 1870. Primera cinta transportadora. 1871. Primera central eléctrica de uso comercial. 1880. Inicio de la segunda revolución industrial, que hubo una producción en serie, división del trabajo de producción, uso de sistemas eléctricos, industria química, eléctrica y automovilística. Thomas Edison patenta la bombilla. 1886. Primer automóvil de combustión interna. 1897. Primera transmisión de radio. Relación de las tres revoluciones: francesa, industrial e independencia de los Estados Unidos. Primera relación entre la Revolución Francesa y Estados Unidos. Revolución Francesa, 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva era. Está inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre que se dio en Estados Unidos, además de inspirarse con el espíritu filosófico del siglo XVIII. Este acontecimiento proclama los derechos de libertad, seguridad y resistencia de opresión. La Constitución de Estados Unidos de América, 1787, y la Carta de Derechos de 1791, que fue escrita en el verano de 1787 en Filadelfia. La Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la Constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos.
La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Entre Revolución Industrial y Estados Unidos. La Revolución Industrial llegó a Estados Unidos como un eco de la Revolución Industrial ocurrida en Gran Bretaña y Europa a finales del siglo XVIII. Este proceso, o sea, el cambio de la producción manufacturera a la producción maquinizada y el desarrollo de las fábricas transformó completamente al país. En Estados Unidos se produjo entre 1820 y 1870 y revolucionó la economía, la sociedad, el estilo de vida, siendo la causa a su vez de los movimientos sindicalistas cuando los trabajadores llevaron al peso mayor del cambio. Tercera relación entre revolución. Las tres revoluciones. En 1807, en medio de la guerra entre Inglaterra y Francia, se aprueba la ley del embargo bajo la presidencia de Thomas Jefferson, en la que Estados Unidos suspende la exportación e importación de productos como represalia a un incidente con el barco USS Chesapeake, al que los británicos atacaron por no dejar que se revisaran su mercancía. Aportes de la revolución en la actualidad. Independencia de los Estados Unidos. Fue el auténtico arranque de la edad contemporánea. Sin ella no se entendería la Revolución Francesa posterior ni tampoco las revoluciones liberales que se expandieron por todo Occidente, incluidas por supuesto las revoluciones de las independencias hispanoamericanas. Todos los hombres eran iguales ante la ley a fines del siglo XVIII. Ya sabemos que los negros, las mujeres, los analfabetos y quienes carecen de propiedades no estaban incluidos en ese. No obstante, los principios son esenciales y acaban por abrirse paso, al menos lo eran para los blancos educados, generalmente plantadores y con frecuencia propietarios de esclavos. Meritocracia. Más mercado, más ausencia de privilegios, y no al magnífico texto pergeñado por Jefferson, lo que acabó conquistando el corazón de Inglaterra, Holanda, Francia y las 2 docenas de naciones que han hecho suyos los valores de la igualdad ante la ley. Es un camino largo y lleno de contramarchas, pero no hay otro. Revolución Francesa. Todo inicia con una sencilla frase "el Estado soy yo", dicha por Luis XIV, que resumen en pocas palabras la visión absolutista y monárquica de la época, el rey manda. Aportes de la Revolución Francesa, tanto a su nación como al mundo. 1. Los derechos del hombre. 2. La concepción de república. 3. La idea de una constitución. 4. El contrato social que establece la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido. La Revolución Francesa es considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto del arranque de una nueva etapa, la edad contemporánea. Revolución Industrial. La revolución industrial dio un giro en el desarrollo del mundo. Los cambios que ocurrieron gracias a este periodo no fue solo tecnológicos, sino también sociales, ambientales y demográficos. A partir de ese momento podemos decir que vivimos en un mundo totalmente industrializado. Hasta la actualidad, todas las grandes industrias del mundo se remiten a utilizar maquinaria en sustitución del trabajo humano. La revolución industrial trajo consigo grandes conflictos sociales, ya que se evidenció aún más la diferencia entre clases sociales. En la actualidad, uno de los grandes problemas del mundo es la mala distribución de las riquezas, por lo que sigue siendo más que obvia la diferencia entre clases. No todos los cambios de la revolución industrial han sido positivos. A partir de esta época que fomentó la maquinaria en las industrias, ha existido el problema ambiental. Las máquinas que se construyen en aquella época, al igual que las que se utilizan en la actualidad, son contaminantes y causan grandes problemas al ambiente.